La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Nuevamente damos gracias a Dios por su amor y su misericordia. Nuevamente seguimos adelante, seguimos aquí porque Dios hasta este día nos ha ayudado a todos y cada uno de nosotros. Antes de comenzar vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar y a pedir la dirección a través del Espíritu Santo. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente darte gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia, Señor, con cada uno de nosotros. Pedir que nos direcciones a través de tu Santo Espíritu, que podamos hacer todo conforme a lo que tú nos mandas a través de tu palabra, porque el valor y el sentido de tu palabra está en poner por obra lo que tú nos das cada día, Padre. Por eso te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y el tema del cual vamos a hablar hoy, hermanos, en esta tarde titula: cuando nuestras obras sean examinadas. Este es un texto que muchas veces es mal interpretado, hermanos, o muchas veces dejado de lado por muchos creyentes para no tomar como interpretaciones personales equivocadas acerca de lo que se dice. O sea, es un texto que es ignorado, cuando en realidad debería ser tomado en cuenta, y más en nuestro tiempo, para lo que estamos viviendo y para lo que se avecina en el futuro para los mismos creyentes, para la Iglesia de Jesucristo. Lo primero e indispensable a entender es que el tribunal de Cristo, como lo narra este texto, es el juicio de los creyentes, no de las personas incrédulas. Y por lo tanto no es un juicio que se trate de quién va a ir al cielo o quién va a ir al infierno. Eso hay que tenerlo en cuenta de primera mano, hermanos. Luego, la frase que todos nosotros comparezcamos indica por parte de Pablo que se refiere o que está hablando a todas aquellas personas que tienen una naturaleza justo como la que él tiene. O sea, la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Es decir, todos aquellos que creen en Cristo son los que van a comparecer en ese tribunal precisamente. Y quiero que veamos varios puntos importantes que se destacan aquí en este texto. El primero es: el juicio es seguro y el juicio es para todos. Eso se resalta en la palabra necesario. O sea, ninguno de nosotros va a ser eximido de este juicio, de este tribunal del Señor Jesucristo. El segundo punto es que vamos a ser juzgados por el propio Cristo. Nos vamos a enfrentar al escrutinio y a la mirada del Señor Jesucristo para ser juzgados, hermanos. Dice Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora, ¿de qué se trata este juicio? Preguntará usted o tendrá la duda. A todas estas, ¿de qué habla el texto? ¿Qué es entonces el tribunal de Cristo donde están todos los creyentes? El mismo texto nos da la respuesta de qué se trata y para qué es. Dice que vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho mientras estábamos en nuestro cuerpo terrenal. ¿Qué tipo de cosas hacemos en nuestro cuerpo terrenal?
podemos estar hablando de actos, de conductas, de obras, de servicio, etcétera, etcétera. Al creyente, hermanos, se le ha llamado, a todos nosotros se nos ha llamado, eso es claro, y también se nos ha dotado para una tarea y para unas obras específicas mientras nos encontramos en la tierra. Y ninguno de nosotros escapa de eso. De acuerdo a que también administremos lo que Dios nos ha dado y la tarea que nos ha encomendado, va a ser nuestro juicio precisamente en el tribunal de Cristo. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. De acuerdo con eso, hermanos, el juicio de nosotros los creyentes va a ser un juicio donde se va a determinar los grados de recompensa. Y ese grado de recompensa puede ser muy bueno o no lo puede ser. Algunos, tristemente, y lo digo tristemente, aunque seamos todos salvos los que nos encontremos en ese tribunal, que no lo quitamos de ahí, ese argumento, y eso no lo negamos. Todas las personas que están en el tribunal son los cristianos, los creyentes, los que han sido salvos. Pero algunos de los que vamos a estar en ese tribunal o van a estar en ese tribunal van a quedar avergonzados. Y con esto no quiero decir, vuelvo y repito, que van a ir a condenación. Esto no es un juicio para juzgar eso, sino que es un juicio para el otorgamiento de las recompensas por las labores hechas al reino de los cielos, o sea, en servicio diligente, la buena administración de los talentos que Dios nos dio para servirle, cómo administramos o cómo servimos para el reino. Por eso es que Jesús decía, hagan tesoros en el cielo. Lo que está en la tierra se va a corromper, lo que está en la tierra se va a dañar, lo que está en la tierra se va a acabar, el fuego lo va a consumir, pero lo que ustedes hagan para el reino de los cielos va a permanecer y va a permanecer para siempre. Por eso es que las obras de nosotros como creyentes, sean para esta tierra o sean para el reino de los cielos, son las que van a ser sometidas al fuego del juicio. Y dependiendo si esa obra va a pasar la prueba o no, va a ser consumida o no, va a ser la recompensa. Hay algo 100% seguro aquí, hermanos, y es que el día de la inspección va a venir. El día del tribunal va a venir y todos vamos a pasar por ese tribunal. Precisamente el inspector en ese tribunal es el Señor Jesucristo. Y Él va a venir a aprobar o a desaprobar. Dice la primera carta a los Corintios capítulo 1 versículos 7 y 8. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Toda obra del hombre, la obra de todo creyente, va a ser manifiesta y se va a declarar. Cada uno de nosotros vamos a tener que pararnos ante el Señor Jesucristo y se nos va a juzgar por nuestras obras. O sea, Dios va a probar nuestras obras. Cada una de las obras va a ser expuesta. Ahora, uno se pregunta, hablamos del tribunal de Cristo, hablamos de que en ese tribunal se va a juzgar según nuestras obras, según qué tanto invertimos para el reino de los cielos, ¿cierto? El servicio, los dones y talentos, la administración de lo que Dios nos ha dado. Pero bueno, ¿cómo es que se van a probar esas obras? ¿De qué manera? La Biblia nos muestra que eso va a ser probado por fuego, con fuego. En la Biblia el fuego se utiliza de manera muy constante y generalmente uno lo ve como un símbolo de juicio o de una prueba. Eso es lo que vemos cuando se ve el fuego. En este caso, todo lo que vamos a ver aquí en este juicio, en el tribunal de Cristo, es que las obras van a ser probadas por medio de ese fuego y solamente, digámoslo de una manera figurativa, los materiales del Espíritu Santo, los materiales permanentes del Espíritu son los que van a resistir.
todo lo que se haya invertido para la tierra, todos esos tesoros que se hayan hecho precisamente para la tierra, se van a quemar, se van a consumir y se van a desaparecer. Pero todo lo que haya sido hecho para el reino de los cielos va a permanecer. Y ese permanecer es el que va a hacer que recibamos la recompensa por parte de Dios. A todo esto, la pregunta que yo quisiera hacer es, ¿a dónde es que estamos apuntando nosotros como cristianos? ¿Será que tenemos demasiados materiales terrenales que van a ser consumidos? ¿O tenemos los materiales espirituales que se van a conservar para ser recompensados por Dios? Vuelvo y digo algo que se ha dicho mucho en este programa y se ha dado mucho enfoque a eso. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Dónde está nuestro servicio a Dios? ¿Dónde invertimos el tiempo de nuestra vida? Son preguntas que nos debemos de responder personalmente, pero son preguntas bastante importantes, porque en realidad estas preguntas, aunque usted no lo crea, están directamente relacionadas con el texto, están directamente relacionadas con un resultado final al cual vamos a llegar cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo. Y si uno observa la escritura nos habla de muchas recompensas. Habla de muchas recompensas para el servicio. Entre más servicio, mayor va a ser la recompensa. Algún día en el cielo vamos a saber y vamos a disfrutar de ellas, muchos de nosotros. Por eso la Biblia constantemente nos insta a servir. Y la Biblia nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, que no nos cansemos de servir, que a su tiempo vamos a cegar todo lo que hayamos cosechado, hermanos. Ahora, cuando uno mira también el texto, la, la Biblia nos enseña que, esas obras van a ser sometidas al juicio, a fuego. Y si esas obras perecen, o sea, si, vuelvo y repito, si el creyente sembró para las cosas de este mundo, dice que va a sufrir pérdida, pero hace una nota aclaratoria. La Biblia dice que él va a ser salvo, pero que va a sufrir la pérdida de la recompensa. Se va a dar cuenta que todo para lo que trabajó todo ese tiempo en la tierra simplemente eran cosas temporales. No sembró para lo que realmente era importante y eran los tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Vuelve y entra la pregunta, ¿qué deseamos nosotros tener para ese juicio? ¿O qué estamos haciendo para estar preparados para ese juicio? A pesar de que la salvación va a ser inminente para muchos cristianos, esos mismos cristianos, gran parte de ellos van a ser avergonzados en ese juicio. Pasarán la vergüenza de qué, de haber desperdiciado el tiempo en cosas que no quisieron entender que iban a perecer, los tesoros de esta tierra, mientras que los tesoros del cielo, que no perecían, fueron finalmente despreciados. Y aquí se aplica un principio básico de la Biblia, de la vida, en todo lo que nosotros hacemos. Recogemos lo que sembramos. Mientras más sembremos para el cielo, para el servicio, para la obra, utilizando o haciendo uso de los dones y talentos que Dios nos ha dado, más vamos a cegar recompensa en el reino de los cielos. Y mientras que una persona o un cristiano siembra más para ese lado, para los tesoros del cielo, entonces más atraído se va a sentir y más intenso va a ser ese anhelo de que el Señor regrese algún día. Personalmente, y aquí quiero hacer un paréntesis, pienso que es por eso que muchos creyentes no anhelan el regreso del Señor.
ya que sus obras hablan por sí mismos y no quieren irse ahora de este mundo donde están precisamente todos sus tesoros, porque implicaría irse al cielo, donde van a desaparecer todo el esfuerzo de sus obras, que fue simplemente para esta tierra, mientras que no sembraron para el reino de los cielos, y allá todo va a ser consumido. Y en realidad, si uno lo mira bien, hermanos, a raíz de nuestra partida al cielo hay varias expectativas importantes que se conectan precisamente con el servicio que nosotros demos o no para la obra. Una de ellas es que nosotros como creyentes sabemos que vamos a recibir un hogar en el cielo. Dice Juan 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El creyente también sabe que los sufrimientos de este mundo no son nada comparados con lo que implica la gloria del regreso del Señor y estar en el reino de los cielos. Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El creyente también sabe que vive en un cuerpo corruptible que va a ser cambiado por un cuerpo incorruptible, dice la Biblia, y que va a ser perfecto. Dice Filipenses 3:20-21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El creyente también sabe que cuando Cristo aparezca, también Él va a aparecer con Cristo en gloria, dice Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y además, no menos importante, nosotros como creyentes sabemos que vamos a recibir una corona de gloria. Dice la primera carta de Pedro capítulo 5 versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y usted se preguntará, bueno, ¿por qué me están hablando acerca de todas estas recompensas o acerca de todos estos acontecimientos que van a pasar eh, cuando el Señor venga y cuando nosotros pasemos de estar en esta tierra a estar en el cielo? Porque yo sé que todos anhelamos que todo esto suceda, pero así como anhelamos que todo esto suceda, tenemos que anhelar servir y tenemos que servir. Y el problema es que anhelamos que esto suceda, pero no todos queremos servir, ni todos queremos dar al menos algo de nuestra vida a Dios en gratitud por todo lo que ha hecho por nosotros y por todo lo que va a hacer. Recuerda, hermanos, el tribunal de Cristo es un hecho, y es un hecho para todos nosotros como cristianos. La forma en cómo vamos a salir de allá, de ese tribunal, está en nuestras manos. ¿Por qué digo que está en nuestras manos? Porque la decisión de servir o no es de cada uno de nosotros. La decisión de hacer tesoros para el cielo o hacer tesoros para la tierra está precisamente en nuestras manos. Y al final la pregunta no es si un creyente comparecerá o no ante el tribunal de Cristo, porque la Biblia deja claro que todos vamos a estar ahí, todos nosotros como cristianos. La verdadera pregunta es, ¿cómo queremos presentarnos delante del Señor? ¿Con las manos llenas de una vida que se invirtió para el reino de los cielos? ¿O con el pesar de haber desperdiciado el tiempo, los dones y las oportunidades que Él nos dio? Recuerda, hermanos, y no se le olvide esto, nuestra salvación nunca va a estar en juego en ese tribunal. Esa salvación fue asegurada por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Sin embargo, nuestra fidelidad sí va a ser examinada. Todo aquello que hicimos con los motivos correctos, de la forma correcta, por amor a Dios,
eso va a permanecer y eso va a ser recompensado. Pero todo aquello que construimos para nosotros mismos, a nuestra manera, para el reconocimiento humano o con las prioridades terrenales, va a ser consumido. Todo lo que hagamos para esta tierra se va a quedar aquí, hermanos. Por eso es que mientras que aún tenemos vida, Dios nos llama a vivir con una perspectiva eterna. Y eso fue lo que hizo precisamente el Señor Jesucristo. Y eso era lo que trataba de decir también Pablo en sus cartas. Y precisamente una de esas cartas en las que trata de decirlo mucho es aquí en la carta a los Corintios. Cada día es una oportunidad para servir. Cada día es una oportunidad para obedecer. Cada día es una oportunidad para usar nuestros talentos y administrar fielmente lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No esperemos hasta que lleguemos a ese día al tribunal para lamentarnos por lo que pudimos haber hecho y no lo hicimos. Y cuando estemos delante de Dios, delante del Señor Jesucristo, podamos escuchar esas palabras que todos yo creo que anhelamos algún día oír. Y es: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Mateo 25:21. Vivamos, hermano, de tal manera que nuestra vida produzca esos frutos eternos. Y que en el día del tribunal de Cristo no sea un día de nosotros para avergonzarnos, sino de gozo, de recompensa, por haber servido fielmente al Señor, no siendo perfectos, no siendo los mejores, porque no lo somos, porque todos los días nos equivocamos, porque todos los días cometemos errores, yo qué sé, pero sí con la conciencia de que dimos lo mejor, queriendo hacer lo mejor para Dios, y que Dios, hermano, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, desde las intenciones del corazón hasta lo que hacemos, hasta nuestra conducta y nuestras obras. Entonces, reflexionemos sobre eso, tengámoslo en cuenta, hermanos, porque es importante. Es importante hablar acerca de este tema. Es un tema que yo creo que prácticamente no se habla. Sí habrán recompensas, sí habrán grados de recompensas, según la fidelidad de cada uno de nosotros, según la administración, según lo que hicimos en esta tierra para el reino de los cielos. No nos desgastemos toda la vida haciendo tesoros para esta tierra, que lo que hagamos para esta tierra aquí se va a quedar, va a ser consumido por fuego y no va a servir de nada. En cambio, todo lo que hagamos, todo lo que dediquemos para el reino de los cielos va a tener una recompensa, y una recompensa grande. Dios es quien mejor paga. No se nos olvide eso. Dios es quien mejor paga. Si muchas veces decimos que un ser humano nos paga bien y reconocemos cuando un ser humano es generoso y paga bien, imagínense cuánto más lo es Dios. Vuelvo y repito, el hecho de llegar al tribunal de Cristo es innegable e ineludible para cada uno de nosotros. Pero cómo salgamos de ese tribunal sí va a depender de las decisiones que tomemos estando aquí en la tierra, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente darte gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por hablarnos, gracias por advertirnos, porque tú siempre estás ahí advirtiendo, hablando a cada uno de nosotros para que prestemos atención, para que pongamos por obra lo que tú nos dices y podamos algún día llegar al cielo y disfrutar de todo lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Si somos fieles, si nos dedicamos con fidelidad y si te entregamos nuestra vida, nuestra voluntad y todo lo que hagamos, Señor, para que lo dediquemos en servicio a ti, Señor. Por eso te damos gracias, gracias por cada una de las personas que escucha este programa. Bendícelas, ayúdalas, a sus familias representadas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.